Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase 4 de Matemáticas 1, en esta la segunda semana de la contingencia. Vamos a continuar con el tema con el que nos hemos quedado. Pero antes de continuar, pues quiero hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita, de las cosas importantes. Te darás cuenta de que hay muchas cosas que repito bastante, pero es porque son las cosas que más me interesa que te queden claras, por favor. Entonces, primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad. Eso quiero que te quede claro. Es una igualdad donde tienes un lado izquierdo de la igualdad y un lado derecho de la igualdad. Segundo importante, ¿qué quiere decir resolver la ecuación? Quiere decir que vas a encontrar el valor de la incógnita, que una vez sustituido en la ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, hace que esa igualdad sea verdadera. Hemos visto algunos ejemplos donde algunos valores de la incógnita no son soluciones porque la ecuación no es verdadera. La solución es el valor para el cual el lado izquierdo es igualito al lado derecho. Hemos visto formas de resolver ecuaciones. Vimos que uno era por tanteo y me gustaría que esto sea lo primero que intentes siempre, antes de cualquier cosa, porque es lo más rápido y es lo más fácil. Obviamente, si ves que no lo puedes hacer a tanteo y que te está tardando más tiempo del debido, pues es hora de usar un método adicional, que es el método que le llamamos el método de despejar a la x, ¿verdad? O de despejar a la variable. ¿Cómo funcionaba este método? Muy sencillo. Recordando tres cositas nada más. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Si de un lado sumo, del otro lado sumo. Si de un lado resto, del otro lado resto. Si de un lado multiplico, del otro lado multiplico. Y si de un lado divido, del otro lado también divido. Y primero se va a comenzar, así, esto es lo primerito, quitando los términos indeseables. La clase pasada vimos que en realidad la letra X te puede aparecer en ambos lados de la igualdad, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces lo que hacíamos era primero hacer una elección de qué lado querías que te quedara tu X aislada, del lado izquierdo o del lado derecho. Y entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que hacíamos esa elección, nosotros lo que hacíamos era aislar todos los términos que llevaban X del lado izquierdo para hacer sumas de términos semejantes. Y todos aquellos términos que no tuvieran a la letra X los aislábamos del lado derecho. Y de ahí pues yo ya podría proseguir con mi ecuación. Eso fue el nuevo ingrediente que vimos la clase anterior. Finalmente, quitamos coeficientes, ¿verdad? Una vez que ya aislaste del lado izquierdo al lado derecho, quitamos coeficientes por medio de multiplicación o división, o ambas al mismo tiempo. Recuerda que cuando decíamos ambas al mismo tiempo era pintar un punto con una línea y la cantidad que aparecía en la parte de arriba se ponía abajo y la que aparecía abajo se ponía arriba. Recordando que lo que haces de un lado lo haces del otro. Eso es lo único que hay que hacer. El día de hoy vamos a resolver ecuaciones de primer grado también, pero vamos a resolver ecuaciones fraccionarias. Y resulta que hay dos formas en las que lo podemos hacer. Entonces, la forma número 1, que te la estoy marcando aquí, es por medio del proceso usual. Es decir, quitamos términos indeseables y luego coeficientes. El primer método en realidad tú ya lo conoces, lo hemos practicado mucho, solamente que es cosa de trabajar con las fracciones. El segundo método pues sería una especie de modificación de lo que hemos hecho hasta el momento, porque vamos a agregar un paso. Vamos a agregar un paso. Y ese paso que vamos a agregar antes de hacer todo lo demás, tiene la finalidad de deshacernos de las fracciones. Una vez que te deshaces de las fracciones, se vuelve una ecuación muy sencilla de las que hemos resuelto. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y los vamos a hacer de las dos maneras. Entonces vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Vamos a escribir x sobre 6 más 5 igual a 1/3 menos x.
Y fíjate, lo vamos a hacer de las dos maneras. La forma número 1 va a ser el proceso usual y la forma número 2 va a ser agregando ese paso previo. Entonces vamos a hacerlo de la forma 1. Entonces vamos a hacerlo de esta forma 1. Entonces vamos a escribir forma 1. Ahí está. ¿Cómo es esta forma 1? Me fijo en la ecuación, la voy a copiar. Vamos a copiarla por acá. Y nos vamos a fijar en esta ecuación. Y decimos, me fijo los términos que tienen x y los que no tienen x. Del lado izquierdo de la igualdad, este término lleva x y este término no lleva x. Del lado derecho de la igualdad, este término no lleva x, pero este sí. Tenemos términos con x de los dos lados, tanto acá, que es el lado izquierdo, como acá, que es el lado derecho. ¿Qué hacemos? Para quitar estos términos, entonces lo primero que tengo que hacer es una elección. ¿De qué lado quiero que me quede la letra x? Vamos a elegir que nos quede del lado izquierdo. Entonces, con eso en mente, ¿qué término me estorba del lado izquierdo? Porque acuérdate que empiezo quitando términos. Pues me estorba el término 5. Entonces, ¿cómo lo voy a quitar? Restando 5, porque 5 menos 5 da 0. Y con eso se quita. Recordando que lo que hago de un lado, lo hago del otro. Del lado derecho, yo no quiero al término que lleva x, porque yo quiero aislar a todas las x del lado izquierdo. ¿Cómo voy a quitar ese menos x? Con sumas o restas, porque estoy quitando términos. Sumando x y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal suerte que 5 menos 5 me da 0, x menos x me da 0, y del lado izquierdo solamente me sobrevivió x sextos más x, y del lado derecho me sobrevivió 1/3 menos 5. Entonces fíjate, ya que tenemos la ecuación de esta manera, lo que vamos a hacer a continuación es la suma de términos semejantes. Fíjate que este término es de tipo x y este término también es de tipo x, solamente que aquí tengo sextos y aquí tengo enteros. Vamos a ponérselo. ¿La suma de fracciones se puede realizar como la tengo ahorita? No. ¿Por qué no se puede realizar? Porque los denominadores no son iguales. Entonces, igual los denominadores multiplicando por 6 y por 6. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar x sobre 6 más 6 por x me da 6x y 1 por 6 nos da 6. Ese es el lado izquierdo. Ahora, el lado derecho es otra suma de fracciones. Ponemos el 1 en la parte de abajo. Los denominadores no son iguales. Vamos a multiplicar por 3 y lo que hago abajo lo hago arriba. Entonces, procedemos. Nos queda el 1/3 del lado derecho de la igualdad. Y luego 5 por 3 nos da 15 y 1 por 3 nos da 3. Fíjate, las sumas del lado izquierdo ya se pueden hacer y las sumas del lado derecho también ya se pueden hacer. Entonces tengo un x sobre 6 más 6x sobre 6. ¿Cuánto da eso? Pues da 7x sobre 6. Recuerda que aquí hay un 1, ¿verdad? Que no se ve. Del lado derecho tenemos 1/3 menos 15 tercios. Se hace una resta y se pone el signo de la cantidad más grande. Entonces ponemos menos 14 tercios. Ese es el resultado. Acuérdate que tercios con tercios da tercios. Acuérdate que sextos con sextos da sextos. Cuando vimos fracciones, acuérdate que vimos pedacitos de tipo sexto con pedacitos de tipo sexto da pedacitos de tipo sexto. Pedacitos de tipo tercio con pedacitos de tipo tercio da pedacitos de tipo tercio. Esto que no se te olvide, es importantísimo. Luego decimos, fíjate, esta ecuación ya se parece a las que hemos resuelto. Tengo 7x sobre 6. Tanto el 7 como el 6, 7 sextos, forman el coeficiente de x. ¿Cómo quito este coeficiente 7 sextos? Fácil. Vamos a multiplicar por 6 séptimos. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. El 6 que está abajo lo pongo arriba, el 7 que está arriba lo pongo abajo. Recordando que lo que hago de un lado lo hago del otro, entonces ponemos un puntito y un 6 séptimos. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que
Este 6 entre este 6 da 1, este 7 entre este 7 da 1, 1 por x da x. Del lado derecho, la multiplicación de fracciones es directa, pero antes de hacerla directa, vamos a tratar de simplificar. Fíjate que a mí me conviene agrupar el menos 14 con el 7, porque es división exacta, y el 6 con el 3, porque es división exacta. Entonces agrupo el 14 con el 7 y el 6 con el 3. ¿Qué va a quedar? 14 entre 7 nos da 2, entonces nos va a quedar x igual a menos 2 por 6 entre 3 nos da otros 2. Y menos 2 por 2 nos da menos 4. Este sería mi resultado. X vale menos 4. Y esa formaría la forma número 1 de resolver esta ecuación. Entonces, una vez más, ¿qué hicimos? Lo que siempre. Quitamos los términos que me estorban. Este término no lleva x, lo quito. Y del lado derecho, este término que tiene x lo quito. ¿Por qué? Porque lo quiero todo del lado izquierdo. Y del lado derecho quiero puros términos constantes. Eso fue lo que se hizo. Ya esto nada más fue una suma de fracciones del lado izquierdo, que tú ya la sabes hacer, y una suma de fracciones del lado derecho, para llegar a una ecuación sencilla, donde quieres quitar dos coeficientes simultáneamente. Por eso, punto y línea, 6 arriba, 7 abajo, lo que haces de un lado lo haces del otro, y acabas. Eso fue todo lo que se hizo. Vamos a resolver esta misma ecuación, y la vamos a resolver, pero ahora, por el segundo método que te estoy poniendo aquí, que consta de agregar un paso. Fíjate que este segundo método nos va a facilitar a veces las operaciones. A final de cuentas, tú vas a tener la libertad de hacerlo por la manera que quieras, pero los dos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Ahorita la ventaja de este primer método es que es en realidad lo que tú ya sabes hacer. En el segundo método vamos a agregar este paso. ¿Ese paso en qué consiste? Consiste en fijarte en todas las fracciones. Entonces fíjate que aquí tengo un x sextos y un tercio. Y nos vamos a fijar en los denominadores, en el 6 y en el 3, ¿verdad? Este 5 tiene un 1 abajo, entonces ese no me importa. Y este x tiene un 1 abajo, tampoco me importa. Me voy a fijar en el 6 y en el 3. Y vamos a obtener, vamos a escribirlo, obtener el mínimo común múltiplo de 6 y 3. Como recordarás, esto ya lo sabemos hacer. Y fíjate, ese es el paso previo que se tiene que hacer, ¿verdad? Este sería el paso previo. Obtener el mínimo común múltiplo de 6 y 3. ¿Cómo se obtenía? Vamos a recordarlo. Se ponía el 6 y el 3 en una tablita, en la misma tablita. Y simplificábamos. 3 y 6 tienen tercia, entonces saco tercia. La tercia de 6 vale 2, la tercia de 3 vale 1. Luego, 2 y 1 que tienen mitad. Entonces saco mitad. La mitad de 2 vale 1 y el 1 lo bajo porque ya no tiene. Y decíamos, estos números multiplicados, el resultado es el mínimo común múltiplo. 3 por 2, 6. Este numerito de aquí es el mínimo común múltiplo. Vamos a escribirlo aquí. Este es el mínimo común múltiplo. Muy bien. Ya que encontré este mínimo común múltiplo, ¿qué se hace? Fíjate lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación. Fíjate que aquí sería un binomio. Y se va a multiplicar por este mínimo común múltiplo. Y como lo que hago de un lado lo hago del otro, el lado derecho de la ecuación se va a multiplicar por 6 también. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a continuar en la siguiente página. Entonces vamos a copiar la ecuación. Vamos a copiarla. Entonces, aquí tengo la ecuación. ¿Quién fue mi mínimo común múltiplo? 6. Entonces fíjate, vamos a multiplicar toda la ecuación del lado izquierdo por 6. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, el lado derecho también lo multiplico por 6. ¿Verdad? Los dos lados los estoy multiplicando por 6. Luego, ¿qué sucede? Que este 6 es un monomio por un binomio. Por propiedad distributiva nos queda 6 por x entre 6
Acuérdate que la multiplicación de fracciones es directa y ponemos un 1. Entonces nos va a quedar 6 por x. Vamos a escribirlo un poquito más grande. 6x entre, y 1 por 6 nos va a dar 6. Luego, más por más nos da más. 6 por 5 nos va a dar 30. El 1 ya no se lo pongo, ¿verdad? Porque ya son enteros, entonces aquí ya no tiene tanto chiste. Luego, del lado derecho nos va a quedar 6 por 1/3. Una vez más le pongo el 1 para acordarme que la multiplicación es directa. Entonces decimos 6 por 1 me da 6 y 1 por 3 me da 3. Luego tengo más por menos me da menos y 6 por x me da 6x. ¿Por qué ya no puse el 1? Porque 1 por 1 abajo me va a dar 1 abajo y ahí ya no tiene sentido, porque ya son enteros. Entonces aquí ya no tiene sentido meter el 1. Luego fíjate qué sucedió cuando yo multipliqué por ese mínimo común múltiplo. Lo que sucedió es que me quedaron otras fracciones que se pueden simplificar. 6 entre 6 da 1. Acuérdate que se pueden tachar porque dan 1. Y 1 por x da x. Más 30 es igual a 6 entre 3 da 2 menos 6x. ¿Y qué sucedió? Que esta ecuación nueva ya no tiene fracciones. Vamos a escribirlo. Es una ecuación sin fracciones. Y ese es el chiste de este método 2. Cuando tú multiplicas ambos lados por el mínimo común múltiplo de los denominadores, lo que estás haciendo es eliminar las fracciones. ¿Por qué quiso eliminar las fracciones? Pues las quise eliminar porque es más fácil trabajar sin fracciones. O depende, si ya sabes trabajar con fracciones, quizá el otro método se te facilite más. Entonces, vamos a ver esta ecuación que tenemos acá y vamos a resolverla. Fíjate que una vez más es la igualdad. Tengo algunos términos con x y algunos términos sin x del lado izquierdo, algunos términos con x y algunos términos sin x del lado derecho. ¿Qué hay que hacer? Pues elegir de qué lado quiero que me quede la x. Vamos a elegir que nos quede del lado izquierdo. Así, ¿por qué? Porque se me antojó que fuera de esa manera. Entonces, vamos a ver los términos estorbosos. Fíjate que este término de acá me está estorbando. Lo voy a quitar. Me está estorbando porque no lleva x. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Esto no se te olvide. Luego, del lado derecho, yo quiero quitar los términos con x. ¿Cómo quito este menos 6x? Sumando 6x. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Qué me va a quedar? Vamos a cancelar este con este porque 30 menos 30 da 0. Y este con este nos da 0 también. Entonces nos va a quedar simplemente del lado izquierdo 6x más 1x son 7x. Y del lado derecho tenemos 2 menos 30, que eso es menos 28. Fíjate, bien sencillo. Ya quité los términos estorbosos. ¿Qué se quita al final? Ya que no hay términos que pasar, porque este ya es un solo término con x del lado izquierdo, y este es un solo término con x, sin x, perdón, del lado derecho. Quitamos los coeficientes con multiplicación o división. ¿Aquí qué habrá que hacer? Efectivamente, hay que dividir, porque este 7 está multiplicando la x. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a dividir entre 7. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Fíjate que no estoy cambiando signos, nada. Estoy dividiendo entre 7 de un lado y lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Qué nos queda? Que 7 entre 7 da 1 y 1 por x nos da x. Del lado derecho tengo menos entre más, es menos, y 28 entre 7 es 4. La solución para esta ecuación es x igual a menos 4. Vamos a comparar con lo que teníamos arriba. Arriba habíamos obtenido x igual a menos 4 también. Solamente que aquí hicimos un paso previo que fue multiplicar por el mínimo común múltiplo. Entonces, fíjate, ¿cuál es ese paso previo? Vamos a agregarlo por acá. Vamos a agregarlo por acá.
El paso previo consiste en encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores y multiplicar ambos lados de la ecuación por él. Entonces vamos a acomodar esto. Acuérdate que todo esto va en tu cuadernito, es importante. Entonces, ¿cuál es el paso previo? El paso previo es encontrar el mínimo común múltiplo y multiplicar ambos lados de la ecuación por ese mínimo común múltiplo. ¿Sale? Entonces, tenemos dos maneras: quitando términos y manipulando fracciones, o obteniendo el mínimo común múltiplo para eliminar las fracciones. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Y este ejemplo también quiero que lo resolvamos de las dos maneras. Todos los ejemplos los vamos a resolver de las dos maneras. Entonces, el siguiente ejemplo es este. Escribamos x sobre 2 más 2 menos x sobre 12 es igual a x sobre 6 menos 5 cuartos. Entonces vamos a hacerlo de la forma número 1. ¿Cuál era la forma número 1? Quitar los términos indeseables. Tengo el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho de la ecuación. Del lado izquierdo de la ecuación quiero quitar, bueno, hay que hacer una elección primero que nada, ¿verdad? ¿De qué lado quiero que me quede la letra X? ¿De qué lado quiero que me quede esa X? Vamos a elegir ahora, nada más para variar, que me quede del lado derecho. Entonces, vamos a escribir. Elegimos que los términos con X queden del lado derecho de la igualdad. Entonces vamos a copiar nuestra ecuación y vamos a escribirlo aquí abajito. Entonces vamos a elegir que los términos queden del lado derecho de la igualdad. Entonces, del lado izquierdo me está estorbando este x entre 2 y este menos x entre 12. Como son términos, los voy a quitar con sumas o restas. En este caso, aquí hay que restar menos x sobre 2. Y para quitar menos x sobre 12 vamos a sumar x sobre 12. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, restamos menos x sobre 2 y sumamos x entre 12. Ahora, ya, del lado izquierdo ya voy a lograr quitar a mis x. Del lado derecho yo quiero quitar a los términos que no llevan a la letra x. Este término no lleva a la letra x. ¿Cómo lo voy a quitar? Sumando 5 cuartos. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Por qué sumé 5 cuartos? Porque el término era negativo. Y los términos se quitan con sumas o restas. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Este con este da 0. Este con este da 0. Este con este da 0. Y vamos a acomodar lo que nos quedó. Del lado izquierdo nos sobrevivió 2 enteros más 5 cuartos. Entonces escribimos 2 enteros más 5 cuartos. Y del lado derecho nos sobrevivió x sextos menos x medios más x doceavos. Entonces lo escribimos x sextos menos x medios más x doceavos. Fíjate que aquí ya nada más me las tengo que ver con las fracciones. Para sumar 2 enteros con 5 cuartos ponemos un 1 en el denominador. Y quiero que los denominadores sean iguales, ¿verdad? Este y este. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Multiplicando 1 por 4 para que los dos sean 4. Y lo que hago abajo, lo hago arriba. Y nos queda que 4 por 2 nos da 8 y 4 por 1 nos da 4. 8 cuartos más 5 cuartos. Ahora, del lado derecho tengo 6, 2 y 12.
quiero que todos los denominadores sean iguales. Entonces, como te podrás imaginar, todos los denominadores los puedo convertir a 12. Si 6 lo multiplico por 2, se convierte en 12. Si 2 lo multiplico por 6, se convierte en 12. Entonces vamos a multiplicar por 2, por 2, por 6, por 6 y escribamos los resultados. X por 2 es 2x, entre 2 por 6 da 12 para el primer término. Este es este. Luego menos, menos. 6 por x son 6x y 2 por 6 son 12. Finalmente, el último término lo copio, entonces ponemos más x sobre 12. Muy bien, entonces fíjate, tanto el lado izquierdo como el lado derecho ya puedo hacer las operaciones de suma. 8 cuartos más 5 cuartos, pues son simplemente 13 cuartos. ¿Verdad? Del lado derecho tengo 2 doceavos x, menos 6 doceavos x, más 1 doceavo x. Vamos a hacer la suma primero de los positivos. 2 doceavos x más 1 doceavo x son 3 doceavos x. Entonces eso es 3 doceavos x o 3x sobre 12. Es lo mismo. Y el menos 6x sobre 12 lo copiamos. Luego aquí de este lado, pues tengo una operación de resta. Se va a poner el signo del más grande, que es menos. Y 3 doceavos x menos 6 doceavos x es menos 3 doceavos x. O menos 3x sobre 12, como le quieras llamar. Entonces, fíjate. Ya llegué a una ecuación simple, ¿verdad? En la cual ya nada más quiero quitar el menos 3. Acuérdate que este menos, si se lo quiero, tengo que dar algún número, se lo voy a dar al de arriba. Entonces, este se lo voy a dar al menos 3 y este al 12. ¿Cómo quito el menos 3 doceavos que tengo aquí? Fíjate que esto ya no es un término, porque los términos son los sumandos. Esto es un coeficiente. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay multiplicación y aquí hay división. Y los dos se encuentran en el mismo término que x. Aquí está. Ese es el término completo. Entonces, esa es la forma en la que reconozco coeficientes, que se encuentran dentro del mismo término que la letra x. Entonces, ¿cómo voy a hacer para quitar el menos 3 doceavos? Un punto y una línea. Arriba ponemos 12, abajo ponemos menos 3. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Un punto y una línea. Arriba un 12, abajo el menos 3. Insisto, esta cantidad es igualita a esta, por eso le estoy poniendo el mismo color y todo. Este signo menos que se pone aquí también se pone acá, sin broncas. Entonces vamos a resolver las operaciones. Menos 3 entre menos 3 da 1, 12 entre 12 da 1, 1 por x, nos sobrevive x del lado derecho. Ahora, fíjate que del lado izquierdo, una vez más, tengo multiplicación de fracciones que podría ser directa, pero voy a reagrupar antes. ¿Para qué? Para facilitar las cuentas. Entonces me conviene agrupar el 12 con el 4 y el 13 con el menos 3. ¿Por qué? Porque 12 entre 4 es división exacta. 13 con menos 3 no, pero 12 con 4 sí. 12 entre 4 da 3. Entonces nos queda 3 por 13 entre menos 3. Y este tiene un 1 abajo. Fíjate que una vez más, si tengo 3 arriba y 3 abajo, los puedo tachar por un 1. O si te acomoda más, vamos a reagruparlos. 3 entre menos 3 por 13 entre 1. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque 3 entre menos 3 no es 1, es menos 1. Entonces nos queda menos 1 por 13. Ese es el valor de x. ¿Cuánto es menos 1 por 13? Pues simplemente es menos 13 igual a x. Y si te acuerdas, el día de ayer dijimos, yo puedo cambiar mis cantidades de lado. Es como cambiar unas caritas que te pinté. Y entonces, es lo mismo escribir que x igual a menos 13. Y este ya es mi resultado. Y esto te lo pongo así porque quedamos que usualmente el resultado se lee de izquierda a derecha. Entonces la x usualmente al final ya la escribo del lado izquierdo. Y ya llegué a la solución de mi ecuación, que fue esta ecuación de acá arriba, ¿verdad? Que la copiamos aquí abajo. ¿Qué hice? Solamente quité términos. Elegí de qué lado quería que me quedan los términos con x, de qué lado quiero que me queden los términos que no tienen x. Hice las operaciones de fracciones
y al final quité el coeficiente, como ya sé quitar coeficientes. Y fue a hacer un montón de operaciones de fracciones. Pero son operaciones que ya sabes hacer, entonces ya no debería de haber problemas con esto. Muy bien, vamos a copiar esta y vamos a hacerla ahora de la manera número 2, que a lo mejor te podría gustar más. Tienes que saber cómo se hacen las dos, por cierto. Entonces, vamos a volver a partir de esto. Y entonces, ¿cuál era ese paso previo? Verifícalo en tu apunte. El paso previo, te lo apunté por acá. Aquí está. Consiste en encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores y multiplicar ambos lados de la ecuación por él. Entonces vamos a fijarnos en los denominadores. Los denominadores son 2, 12, 6 y 4. Y hay que encontrar el mínimo común múltiplo. Pues vamos a encontrarlo aquí a un ladito. Vamos a escribir 2, 12, 6 y 4. Vamos a escribir esta línea para hacer mi tablita. Y vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué les puedo sacar primero? Mitad. La mitad de 2 vale 1, la mitad de 12 vale 6, la mitad de 6 vale 3 y la mitad de 4 vale 2. ¿Puedo volver a sacar mitad? 1 no tiene, lo bajo. La mitad de 6 vale 3, el 3 lo bajo porque no tiene mitad y la mitad de 2 vale 1. ¿Qué puedo sacar? Tercia. 1 no tiene, lo bajo. 3, su tercia vale 1, 3, su tercia vale 1 y 1. Y ya cabe. Entonces, estas cantidades que tengo aquí, las voy a multiplicar. Entonces nos queda que 2 por 2 es 4, por 3, 12. El mínimo común múltiplo es 12. ¿Para qué quiero el mínimo común múltiplo? Porque ambos lados de la ecuación se van a multiplicar por ese mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a volver a pegar la ecuación que ya tenía aquí. Es la misma, ¿verdad? Solamente que sin colores. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar por 12. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Por propiedad distributiva, este 12 entra multiplicando a todos los términos y este 12 también. Vamos a ver qué queda. Aquí tengo fracción, entonces para poder hacer fracciones, meto 1. Y entonces nos queda 12 por x, 12x, entre 1 por 2, 2. Luego más. Aquí como voy a multiplicar por entero, ya no hace falta meter el 1. 12 por 2 nos da 24. Menos 12 por x nos da 12x. Y aquí si meto el 1, 1 por 12, da 12. Del lado derecho, propiedad distributiva, 12 por x entre 6. Necesito meter el 1 para hacerla bien. 12 por x son 12x y 1 por 6 son 6, menos 12 por 5 son 60 y 1 por 4 son 4, que fue esta operación. ¿Qué hago a continuación? Simplifico todas las fracciones. ¿Por qué? Porque siempre que tengas fracciones se tiene que simplificar. Fíjate que 12 entre 2 da 6, entonces nos queda 6x, el 24 lo bajo, menos 12 arriba y 12 abajo da 1 por x, x. Del lado derecho nos queda 12 entre 6 es 2x menos, y 60 entre 4 son 15. Ahí está. Y fíjate, esta ecuación ya es una ecuación sin fracciones. Ese es el propósito del paso previo. El paso previo es encontrar este mínimo común múltiplo para multiplicar los paréntesis por él, de tal manera que al hacer las simplificaciones respectivas desaparecen las fracciones. Esto ya no tiene fracciones. No tiene fracciones. ¿Qué hago después? Lo mismo que hemos estudiado hasta el momento. Elijo algún lado en el que quiera que me queden las x. Vamos a elegir que nos queden las x del lado izquierdo. Entonces vamos a escribirlo. Elegimos que los términos con x queden del lado
izquierdo. Entonces vamos a copiar esto que tengo aquí, ¿verdad? Vamos a copiarlo más adelantito. Entonces, ¿qué términos me estorban? Como quiero las puras x del lado izquierdo, este no tiene x, lo quito. Menos 24, lo que hago de un lado, lo hago del otro. Del lado derecho, ahora lo elegí de esa manera, que no me aparezca el 2x. ¿Cómo lo quito? Resto 2x, lo que hago de un lado, lo hago del otro. 24 menos 24 da 0. 2x menos menos 2x da 0. ¿Qué me quedó? Me quedó 6x menos 2x menos x. Vamos a hacerla, esta se puede hacer muy fácil y directa. 6x menos 2x son 4x, menos 1x son 3x, ¿verdad? ¿Qué hice? Simplemente hice 6x menos 2x menos x. Si a 6 le quito 2, me quedan 4, menos 1, que no se ve, son que 3x. Del lado derecho tenemos menos 24 menos 15. Como es la suma de dos negativos, el resultado de dos negativos da negativo. Y 24 más 15 da 39. Entonces nos queda menos 39. Ya, pasé todos los términos con x de un lado, todos los términos que no tienen x del otro, y simplifiqué para llegar acá. Luego, quiero dejar a la x sola, ese es el propósito. Entonces, el 3 me está estorbando. ¿Cómo quito este número 3? Pues este 3 multiplica a la x, lo voy a quitar por medio de división. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal manera que 3 entre 3 da 1, por x da x, y del lado derecho me queda menos entre más, menos, y 39 entre 3 nos da 13. Listo. Ya usé este segundo método para llegar a la misma solución, fíjate, ya la habíamos obtenido. Entonces, ¿qué se hace en el primer método? Una vez más, en el primer método solamente eliges de qué lado quieres tu variable y quitas términos y trabajas con fracciones. En el segundo método, que tengo por acá, sacas el mínimo común múltiplo por medio de la tablita de todos los numeritos de abajo y los dos lados de la ecuación, porque lo que hago de un lado lo hago del otro, se multiplican por ese mínimo común múltiplo. Para que al hacer la multiplicación por propiedad distributiva y luego simplificar, nos quede una ecuación ya sin fracciones, que es muy fácil de resolver. Eso sería todo lo que habría que hacer. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más, para que todo esto quede muy claro. Entonces apunta conmigo, por favor, el siguiente ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos ejemplo. Entonces vamos a poner x menos 5x menos 1 entre 8 es igual a 4x menos 3 quintos. Fíjate que esta ecuación que te estoy poniendo aquí parece un poco diferente a las anteriores. ¿Cuál es el término que se ve medio latoso? Velo muy bien y trata de identificarlo. El término muy latoso es este. ¿Por qué? Porque tengo dos cantidades entre una. Pero ahí me acuerdo que tengo que usar la propiedad distributiva de la división de polinomio entre monomio. Eso es lo que va a resolver el problema. Entonces, fíjate, vamos a poner el x lo bajo, el menos lo bajo. Aquí está. Y aquí voy a aplicar la propiedad distributiva. Como este menos afecta todo lo de acá, voy a poner un paréntesis. ¿Por qué se puso? Porque el menos va a afectar a toda la cantidad que tenemos acá. Entonces escribimos propiedad distributiva de la división, 5x entre 8, luego menos 1 entre 8, menos 1 entre 8, igual a 4x menos 3 quintos. Ya usé propiedad distributiva de la división,
para tener una ecuación más sencilla. Luego, el x lo bajo, y aquí este paréntesis indica multiplicación. ¿Por quién? Por un menos 1 que no se veía el 1. Entonces decimos menos por más nos da menos. 1 por 5 octavos x nos da 5 octavos x o 5x sobre 8. Llámale como quieras. Menos por menos da más. Y 1 por 1 octavo es 1 octavo. Acuérdate, para hacer la multiplicación de fracciones le pones 1. 1 por 1 da 1 y 1 por 8 da 8. Eso es igual a 4x menos 3 quintos. Entonces ya tengo una ecuación más simple. ¿Qué voy a hacer? Tengo de dos sopas. La primera posibilidad sería entonces el proceso de siempre. Escojo de qué lado quiero que me quede mi variable y de qué lado quiero que me quede mis constantes. Entonces vamos a hacerlo primero de esa manera. Entonces, forma número 1. Entonces vamos a copiarla para que la tengamos aquí abajito, sí, sin problemas. Entonces, vamos a elegir de qué lado quiero que me queden mis variables. Vamos a elegir ahora que las x queden del lado derecho. Vamos a escribirlo. Elegimos que los términos con x queden del lado derecho. ¿De cuál lado derecho? De la igualdad. Entonces, fíjate, pues me van a estorbar este de aquí y este de acá. Entonces, vamos a copiar más abajito otra vez. Y entonces, fíjate, ya que la vi, ya que la analicé, vamos a quitar términos. Me está estorbando este x, resto x. Me está estorbando menos 5x entre 8. Como es un término, lo voy a quitar sumando 5x entre 8. Acuérdate, términos se quitan con suma o con resta. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, menos x más 5x sobre 8. Del lado derecho, ¿cuál es el término que me estorba? El que no lleva x, porque elegí que las x me quedaran del lado derecho. Entonces, este menos 3 quintos lo voy a quitar, ¿cómo? Sumando 3 quintos. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿En qué parte lo escribo? Donde me quepa. Aquí. Y anulo. Estos dos dan 0, estos dos dan 0, estos dos dan 0. ¿Qué me quedó? Escribimos. Del lado izquierdo me quedó 1 octavo más 3 quintos. Del lado derecho me quedó 4x menos x. De una vez puedo hacerla para no meternos en problemas. Nos queda 3x más 5x sobre 8. Y aquí le ponemos un 1 porque voy a hacer suma de fracciones. Y acá también voy a hacer suma de fracciones. Vamos a hacer la suma de fracciones aquí. ¿Cómo? Quiero que los denominadores sean iguales. Yo no puedo convertir 8 a 5 porque 8 por nadie me da 5, ni 5 a 8 porque 5 por nadie me da 8. ¿Qué se hacía en esos casos? A ver, recuérdalo muy bien. Se multiplica cruzado. Este va por 5, lo que hago abajo lo hago arriba. Este va por 8, lo que hago abajo lo hago arriba. ¿Qué me queda? Nos queda 5 por 1, 5 entre 5 por 8, 40, más 3 por 8, 24, entre 5 por 8, 40. Del lado derecho, ¿qué me queda? Pues hay que sumar fracciones también. Ya los dos términos son de tipo x, sí son semejantes, pero no se pueden sumar como están. Quiero que los denominadores sean iguales. ¿Cómo lo logro? Pues multiplicando por 8 abajo y por 8 arriba. ¿Qué me queda? 8 por 3, 24x entre 8 más 5x entre 8. Yo puedo hacer mis sumas tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué me queda? Pues tengo 5 cuarentavos más 24 cuarentavos. Eso nos da 29 cuarentavos. Del lado derecho tengo 24x sobre 8 más otras 5x sobre 8. Eso nos da 29x sobre 8.
¿Qué se hace después? Pues analizo mi ecuación que tenemos por acá y digo, aquí, este 29/8 es el coeficiente, porque está dentro del mismo término que la x. ¿Cómo quito el 29/8? Fácil, un punto y una línea. Pongo un 8 arriba y un 29 abajo. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Punto y línea. Pongo un 8 arriba y un 29 abajo. Este con este dan 1. Este con este dan 1. 1 por 1 por x da x. Del lado izquierdo, fíjate que este con este da 1. Y 8/40 se puede simplificar. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a sacarle la octava a 8 y la octava a 40. La octava de 8 pues es 8 entre 8, que da 1. La octava de 40 es 40 entre 8, que da 5. Ya tengo mi solución. Luego, ¿qué hago? Pues nos acordamos que el resultado se suele escribir con la x del lado izquierdo. Entonces puedo intercambiar los lados porque son iguales. Entonces x es igual a 1/5. ¿Por qué los intercambié? Recuerde que en la clase anterior vimos que se pueden intercambiar a placer. ¿Por qué se pueden intercambiar? Porque son iguales, ¿verdad? Entonces lo del lado derecho lo pasé para el lado izquierdo y el lado izquierdo lo pasé para el lado derecho. Y ya está. Este es mi resultado. ¿Qué método utilicé? Utilicé el método 1, que era elegir qué términos quiero de qué lado. Elegimos que las x quedaran del lado derecho. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió que queríamos así. Y lo que no fuera x, lo pasamos del lado izquierdo. Y de ahí solamente hice las operaciones de fracciones. Y al final quité los coeficientes, como ya sabemos quitar los coeficientes, que es con multiplicación o división, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a probar esta misma ecuación por el método 2. Fíjate que la ecuación original la tengo acá. Entonces vamos a copiarla y vamos a pegarla. Ahí está. Entonces fíjate, voy a tomar a los denominadores. Ahorita no te preocupes que porque sí está complicada la ecuación. Vamos a escoger los denominadores. Entonces, este es 1 y este es 8. ¿Qué se hacía? Se sacaba su mínimo común múltiplo. Entonces ponemos el 8, el 5 y nuestra tablita. Empiezo por mitad. De 8 que es 4, de 5 no tiene. Mitad. De 4 que es 2, de 5 no tiene. Mitad. De 2 vale 1, 5 no tiene. Quinta. De 1 no tiene, 5 es 1. Y el resultado que me quedó aquí, se van a multiplicar todos ellos y nos van a dar 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40. ¿Qué voy a hacer con ese 40? A ver, trata de recordarlo. A ver, espero que lo hayas recordado bien. Lo que se hace con ese 40 es multiplicar ambos lados de la ecuación por ese 40. Multiplicamos ambos lados. ¿Por qué ambos lados? Porque acuérdate que lo que se hace de un lado se hace del otro. Entonces multiplicamos ambos lados de la igualdad, que es lo mismo que una ecuación, ¿verdad? Por 40. Entonces, ¿cómo va a quedar? Fíjate. Vamos a copiar esto. Lo vamos a poner aquí. Y voy a poner un paréntesis aquí y un paréntesis acá. Voy a multiplicar por 40 acá y aquí en un pedacito que me quepa por 40. Por propiedad distributiva, que va a quedar 40 por x son 40x. Menos, fíjate aquí, hay que tener mucho cuidado. Este 40 va a multiplicar a todo esto. Entonces y fíjate, aquí se puede hacer de muchas maneras, pero lo voy a hacer de una manera que se suele hacer con mucha frecuencia, que es poner el 40, que va a multiplicar a 5x menos 1. Acuérdate que abajo tiene un 1.
Entonces 1 por 8, abajo se escribe el 8. Fíjate que aquí simplemente escribí el 40 por 5x menos 1, pero sin hacer la operación. Eso tiene su razón de ser, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué hice? Propiedad distributiva. Este con este, este con este. Del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Va a quedar 40 por 4 son 160x menos 40 por 3. Lo vamos a hacer. 40 por 3 son 120 entre 5. Fíjate, ¿cuál era el propósito de multiplicar por el mínimo común múltiplo? El propósito era que ya no me quedaran fracciones. Y todavía tengo algunas, pero resulta que se pueden simplificar. Fíjate que aquí el 40 y el paréntesis 5x menos 1 están multiplicándose. Acuérdate que en ese caso no es propiedad distributiva. En ese caso lo que se hacía era que el 8 solamente tiene permitido irse con el 40 o por el 5x menos 1. ¿Y con quién lo voy a mandar? Pues con el 40. Si yo lo mando con el 40, tengo 40 entre 8. Y 40 entre 8, vamos a marcarlo aquí. El 40 lo voy a mandar con el 8. ¿Para qué? Para hacer 40 entre 8. 40 entre 8 nos da 5. Entonces, ¿cómo queda esta ecuación? Queda 40x menos 5 por 5x menos 1 igual a 160x menos, y tenemos 120 entre 5. Si hacemos la operación de 120 entre 5, el resultado es 24. Ahora, ¿qué me está estorbando aquí? El paréntesis. ¿Cómo lo quito? Multiplicación distributiva. Entonces escribimos 40x menos 25x, porque 5 por 5 da 25 y menos por más da menos. Luego menos por menos nos va a dar más y 5 por 1, 5. Del lado derecho, bajo todo como está, solo lo estoy copiando. Ya me quedó una ecuación sin fracciones. ¿Qué hago? Hago una elección. ¿De qué lado quiero que me quede mi variable? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Vamos a elegir ahora que me quede del lado izquierdo. Entonces, este ya está en su lugar, este ya está en su lugar, este no está en su lugar. Lo quito, porque ese no tiene x. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Del lado derecho, este no está en su lugar, porque todos los términos con x los quiero del lado izquierdo. ¿Cómo lo quito? Restando 160x. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. ¿Dónde lo escribo de este lado? Donde me quepa, aquí abajo. Ahí está. Y vamos a tachar. ¿Por qué? Porque este ya está en su lugar y este ya está en su lugar. Entonces, este con este da 0. Este con este da 0. Ah, me acabo de equivocar. Discúlpame. Vamos a regresarnos tantito. Los primeros que taché no dan 0. Discúlpame. 5 con 5 da 0. 160 menos 160 da 0. ¿Qué me quedó del lado izquierdo? Me quedó 40x menos 25x menos 160x. Si hacemos la operación 40x menos 25x menos 160, eso nos va a dar menos, vamos a escribirlo, menos, a ver, vamos a hacerla, la voy a hacer aquí, 40 menos 25 menos 160, nos va a dar menos 145x. ¿Cómo lo hice? Solamente hice la operación, ¿verdad? Sumas los negativos, 160 y 25 son menos 185, más 40 son menos 145x. Del lado derecho, ¿qué nos quedó? Pues nos quedó menos 24 menos 5, que da menos 29. ¿Por qué quedó así? Porque son dos números negativos, se suman y queda el resultado negativo. ¿Qué hago finalmente? Pues divido entre el menos 145 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces vamos a dividir entre menos 145, porque quiero quitar al coeficiente, que es menos 145, y del lado derecho menos 145. Voy a tachar menos 145 con menos 145, eso da 1.
que multiplicado por x nos da x. Y del lado derecho me queda menos entre menos más. Y bueno, aquí hay una cosa que no es tan fácil de darse cuenta. Y lo voy a hacer, pero si tú no te das cuenta, no pasa nada, te la dejo bien. Resulta que 29 tiene 29ava y 145 también tiene 29ava. ¿Cuánto vale la 29ava de 29? Vale 1. Y la 29ava de 45 de 145, perdón, vale 5. Entonces la respuesta aquí es que x vale 1/5, que es lo que tenemos aquí, que ya lo habíamos encontrado acá. Entonces fíjate, estoy usando dos formas. En algunos momentos quizás sea más conveniente la forma 1, porque es muy sencilla, solamente paso términos con x de un lado, términos con x que no tengan x del otro, y hago sumas y restas de fracciones, hasta poder simplificar. El segundo método consiste en tomar el mínimo común múltiplo para multiplicar con los paréntesis y hacer mis simplificaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que queden ecuaciones sin fracciones, que se pueden resolver más o menos fácilmente. Y ya. Espero que con estos ejercicios haya aclarado muy bien y puedas hacer la tarea del día de hoy. Sin más por el momento, me despido. Te deseo un excelente día. Hasta luego.